El yuan chino está en su nivel más bajo en 16 años y el país parece estar experimentando deflación. ¿Sabías que China enfrenta una crisis de deuda en espiral y un periodo de deflación que podría acabar con sus 45 años de crecimiento y reformas económicas? Ha habido una deflación persistente durante 3 meses consecutivos en términos anuales, y los precios al consumidor han sido los más bajos desde 2009, lidiando con una creciente crisis de deuda. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de las grietas en la economía de China y por qué la crisis económica sigue profundizándose? Según un nuevo informe del Instituto Nacional de Finanzas y Desarrollo, la relación oficial deuda-PIB de China alcanzó un nuevo récord en 2023 a pesar del lento ritmo de endeudamiento, reflejando el debilitamiento del crecimiento económico. Como sabes, hoy en día China es la segunda economía más grande del mundo, pero ciertamente no siempre fue así. La República Popular de China fue fundada en 1949 por un dictador marxista llamado Mao Zedong. Él modeló la economía del país según las políticas comunistas de la Unión Soviética. No había propiedad privada ni economía de mercado. En cambio, los trabajadores cualificados eran asignados a trabajos y sus salarios no eran dictados por la oferta y la demanda, sino por el gobierno. Pero, ¿sabes qué más? Este enfoque no solo era un modelo económico profundamente defectuoso, sino que se agravó mucho más por lo empobrecida que estaba China. En la década de 1950, China entró en una profunda hambruna que duró desde 1959 hasta 1961. Las estimaciones actuales dicen que alrededor de 30 millones de personas murieron en solo 2 años de esta hambruna. A lo largo de su mandato, se estima que Mao fue responsable de hasta 80 millones de muertes. Después de su muerte en 1976, China tuvo un nuevo líder, Deng Xiaoping. 2 años después, lideró China durante 11 años en medio de amplias reformas económicas que dieron inicio al período más largo y exitoso de crecimiento económico en la historia humana. Comenzó a introducir zonas económicas especiales asignadas a ciudades donde se permitía prosperar al capitalismo de mercado, y la primera de estas ciudades fue Shenzhen, una ciudad que hoy es una de las economías más poderosas del mundo, un centro global para el comercio, la tecnología y las finanzas. Sin embargo, en 2011, China superó a Japón para convertirse en la segunda economía más grande del mundo, con un PIB de 7.5 billones de dólares. En 2015, el Banco Mundial informó que China había reducido la proporción de la población que vivía en la pobreza del 88% en 1981 al 7%. Casi 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema en solo 35 años. El progreso que ha logrado China es asombroso, pero sigue siendo un país profundamente comunista. Pero comparando la actual crisis económica de China y lo exitosa que fue en años anteriores, la pregunta sigue siendo, ¿cómo llegó China a este punto de deflación? No hay una razón simple para esto, sino una combinación de decisiones políticas, la propagación inesperada de enfermedades, euforia del mercado, mentiras y errores. La economía comienza a parecerse a las que hicieron difícil para Estados Unidos salir adelante durante la Gran Depresión en la década de 1930, a pesar de que China no ha experimentado un colapso del mercado bursátil. Lo que China tiene en común con la histórica América es la pérdida de confianza en las estructuras de la economía y su futuro. Para Estados Unidos, el colapso destruyó la confianza, pero para China, la raíz de su problema radica en las políticas del presidente vitalicio Xi Jinping. Lamentablemente, las perspectivas de mejora parecen sombrías. Sin embargo, una de las principales señales de alerta en esta condición indeseable es la disminución en los préstamos bancarios, un indicador clave tanto de las intenciones de gasto empresarial como de los consumidores. Según el Banco Popular de China,
la demanda de crédito bancario en diciembre disminuyó un 16% en comparación con el año anterior, casi un 20% por debajo de las expectativas de consenso. Esto es particularmente notable considerando la inversión sustancial de Beijing en gastos de estímulo en infraestructura y los esfuerzos del PBOC para aumentar la liquidez, reduciendo las tasas de interés y expandiendo la oferta monetaria en aproximadamente un 9.7%. Mientras tanto, la explicación más probable de por qué las personas y empresas chinas no han aprovechado el gasto en infraestructura y este crédito fácil es que ven pocas perspectivas de ganancias. La verdad es que la llama de la esperanza ha parpadeado. La creencia de que las cosas mejorarán se ha desvanecido, dejando un amargo sabor de duda. Según el Buró Nacional de Estadísticas de Beijing, el índice de confianza del consumidor ha caído casi un 10% desde marzo pasado, alcanzando un mínimo histórico. Incluso en medio del caos de una pandemia y las cargas de confinamientos innecesarios, el espíritu permanece roto bajo las políticas de cero COVID de Beijing. Pero, ¿qué pasa con las empresas? Aunque ha habido un leve repunte en la confianza empresarial desde finales de 2023, aún se encuentra a la sombra de la historia, muy lejos de la vibrante economía de principios de los años 2000. Hablando de la falta de confianza que enfrenta China, esta desconfianza en el endeudamiento y el gasto refleja las luchas que Estados Unidos enfrentó durante la Gran Depresión. Al igual que entonces, el renombrado economista John Maynard Keynes arrojó luz sobre este dilema. Él entendió que los engranajes de la economía solo pueden girar cuando los consumidores y las empresas creen en un mañana mejor. Keynes destacó que los esfuerzos de estímulo del gobierno o una afluencia de dinero del Banco Central solo pueden reavivar la economía si hay suficiente fe en el futuro para impulsarla. Pero aquí está el problema. Si falta confianza, si la gente duda en endeudarse y gastar, el estímulo se convierte en un impulso fugaz. Después de un breve destello de mejora, la economía corre el riesgo de volver a un crecimiento lento o incluso declive. Y aquí radica el meollo. Lo mismo se aplica al estímulo monetario. No importa cuánta liquidez inyecte el Banco Central, si la confianza falla, las empresas y los consumidores no aprovecharán la oportunidad. Keynes lo llamó la trampa de liquidez, un concepto en el que incluso una abundancia de recursos no rescatará a una economía atrapada por las cadenas de la duda. Pero aquí hay algo que debes saber. La mayor parte de la culpa de los desafíos económicos de China no recae en un colapso del mercado de valores, sino en los hombros del presidente Xi Jinping. Sus políticas han tejido un tapiz de turbulencias marcado por 4 errores cruciales. Primero, en 2019-2020, el presidente Xi retiró abruptamente el apoyo de larga data de Beijing al desarrollo de propiedades residenciales. Esta decisión desencadenó un colapso en un sector que alguna vez fue próspero, causando que los valores de las propiedades se desplomaran, dejando un rastro de devastación en la riqueza de los hogares. Su segundo error de juicio, una respuesta tibia a los problemas económicos en desarrollo. Desde los primeros signos de angustia en 2021 hasta hace solo unos meses, Beijing optó por minimizar la situación, fingiendo que la realidad no exigía nada de las autoridades. En lugar de ofrecer el apoyo necesario para los mercados financieros, persistió un vacío de acción. Esta falta de apoyo se convirtió en un caldo de cultivo para los problemas del sector inmobiliario y la erosión de la riqueza de los hogares. Las repercusiones se filtraron en cada rincón del sistema financiero de China, exacerbando los problemas económicos y erosionando la confianza que sustenta a una nación. La tercera contribución de Xi Jinping a los problemas viene en forma de la política de cero COVID. Esta decisión condenó a la economía china
a soportar confinamientos y cuarentenas durante 18 meses, más tiempo que el resto del mundo. Toma, por ejemplo, en 2021, China se recuperó con un crecimiento del PIB del 8.4%. Sin embargo, cuando el COVID resurgió en 2022, Xi Jinping impuso la política de cero COVID, un cierre radical del país que llevó el crecimiento económico nuevamente al 3%. Apoyada en gran medida por un mayor gasto en inversiones, la política de cero COVID causó daños permanentes en muchas provincias de China, con muchas empresas extranjeras cerrando sus operaciones en China y despidiendo trabajadores. En 2020, las salidas netas de empresas de inversión extranjera fueron de 63.000 y en 2021 el número de empresas que salieron netas de nuevas empresas fue de 61.000. Su ambicioso objetivo, erradicar el virus, se convirtió en una persecución implacable, un sueño que encadenó a la economía de China y sembró semillas de duda. Durante más de un año y medio, las personas se encontraron atrapadas en la incertidumbre, incapaces de confiar en un ingreso constante. Las empresas, a su vez, vieron poca razón para expandirse. Como si los confinamientos prolongados no fueran suficientes, la retórica del presidente Xi durante este tiempo añadió combustible al fuego. Reprendió a las empresas privadas chinas, exigiéndoles que abandonaran la búsqueda de beneficios para alinearse con la agenda del Partido Comunista. Esta retórica, más que cualquier otra cosa, proyectó una sombra sobre el futuro de los empresarios chinos. Fomentó la cautela, una reticencia a invertir en contratación o expansión, ya que la incertidumbre se convirtió en la compañera no deseada del progreso. Y en retrospectiva, el COVID era la menor de las preocupaciones de China. Estaban a punto de enfrentarse a uno de los peores colapsos inmobiliarios registrados. Como la mayoría de los colapsos de la vivienda, la historia comenzó muchos años antes. En este caso, a mediados de los 90, las reformas económicas de China habían sacado a millones de personas de la pobreza y las habían llevado a la clase media. Por lo tanto, la demanda de viviendas de clase media aumentó considerablemente. En 1994, China introdujo un nuevo modelo para los promotores inmobiliarios donde podían vender apartamentos antes de que estuvieran terminados o incluso, en algunos casos, antes de que los proyectos hubieran comenzado. Uno de estos promotores inmobiliarios era una empresa llamada Evergrande, fundada en 1996. Su modelo era pedir prestado dinero a los prestamistas y recibir pagos anticipados de los clientes. Luego construirían la propiedad, la venderían a los clientes y usarían los ingresos para cubrir sus deudas. Para 2021, tenían 1.300 proyectos en marcha en 208 ciudades chinas, generando ingresos por propiedades de 76.000 millones y convirtiéndose en el segundo promotor inmobiliario más grande de China. Pero esto también vino con deudas en constante crecimiento. En ese año, sus pasivos con bancos chinos e inversores extranjeros alcanzaron los 35.000 millones. El problema era que el mercado inmobiliario en China se estaba convirtiendo en una burbuja. La gente había visto los enormes aumentos en los precios de las viviendas y apartamentos y comenzaban a especular con que seguirían subiendo. A Xi Jinping no le gustó nada esto, así que en 2021 decidió restringir los préstamos de los promotores inmobiliarios. En esencia, este cambio restringió a los promotores inmobiliarios de convertir sus deudas anteriores en nuevas deudas. En otras palabras, tenían que vender activos o conseguir efectivo para pagar su deuda actual. Evergrande comenzó a incumplir los pagos de la deuda a finales de 2021, según S&P Global, que los declaró en default el 17 de diciembre. Evergrande continuó vendiendo activos a lo largo de 2022 para cumplir con sus obligaciones, pero finalmente se declaró en bancarrota el 17 de agosto de 2023. Evergrande es solo un ejemplo del impacto más amplio que ha tenido en el mercado inmobiliario en China. Desde 2021,
un total de 53 promotores inmobiliarios han colapsado. 34 de los 50 mayores promotores no estatales se han vuelto insolventes y la tasa de default para los bonos inmobiliarios en dólares de China es ahora superior al 50%. Este es un problema grave y continuo en China. El mercado inmobiliario representa actualmente alrededor del 30% de la economía china y aproximadamente el 70% de la riqueza de los hogares. A medida que los precios de las propiedades han disminuido, ha tenido un gran impacto en la riqueza de su población. Pero los problemas de China no se limitan solo a las propiedades. Según Fortune, un total de 6.3 billones se han borrado del valor de las acciones chinas y de Hong Kong desde su pico en 2021. Tokio ha superado a Shanghái como el mayor mercado de acciones de Asia. Sin embargo, un estudio económico de Oxford llegó a una conclusión similar, estimando que el 40% del PIB está siendo impulsado por la inversión, el doble que en EEUU. El problema de volverse demasiado dependiente de la inversión gubernamental para el crecimiento económico es que comienza a afectar la productividad con inversiones deficientes. El retorno del PIB por yuan, adicional de deuda, ha disminuido durante años. En otras palabras, China está impulsando su crecimiento pidiendo dinero prestado y haciendo muchas inversiones. Sin embargo, su gasto excesivo en estas inversiones significa que están invirtiendo en muchos proyectos que no generarán dinero para el país. Asimismo, Bloomberg informó recientemente que se está formando un entorno deflacionario en China, con el índice de precios al consumidor cayendo durante 3 meses consecutivos. Esto está siendo impulsado por la débil demanda a nivel de los hogares, y el mercado laboral en China también ha empeorado mucho. El desempleo juvenil, que era del 10 al 12% antes del COVID-19, se disparó a más del 21% a mediados de 2023. Recientemente ha caído al 14.9%, pero solo después de que China cambiara la forma en que define a un estudiante en su cálculo. Por lo tanto, la crisis económica de China podría continuar, especialmente si Xi y sus colegas en la ciudad prohibida no despiertan a la necesidad de cambiar la política para que los individuos y las empresas chinas puedan recuperar la confianza. Tal cambio puede ser una esperanza vana, pero es muy necesario de todos modos. ¿Qué piensas de todo esto? Queremos escuchar tus pensamientos en la sección de comentarios y no olvides suscribirte. Gracias por ver.